Hubo un tiempo en el que conducir no era una obligación. Era una experiencia, una forma de entender el mundo, de conocer el asfalto, el viento, el silencio. Hoy nos adentramos en esa época, explorando una máquina que representa como pocas el equilibrio entre sobriedad, robustez y elegancia, el Mercedes-Benz clase EW210, en su versión E320 gasolina, con el mítico motor de 6 cilindros en línea. El W210 llegó en 1995 para sustituir al legendario W124. Era una época de cambio para Mercedes-Benz, con una apuesta clara por el diseño más moderno, pero sin perder ese sello de calidad que durante décadas había convertido a la marca en sinónimo de excelencia. El W210 fue el primero de la clase en adoptar los faros ovalados, una decisión polémica en su momento, pero que acabó marcando una época. El E320, con su motor M104 de 3,2 litros y 6 cilindros en línea, ofrecía una potencia de 220 caballos, gestionados por una transmisión automática de 5 velocidades. Pero más allá de las cifras, este coche fue concebido como un símbolo de confianza, durabilidad y lujo sin ostentaciones. Por fuera, el W210 tenía presencia. Líneas fluidas, elegantes, equilibradas. El diseño no intentaba impresionar, transmitía estabilidad, seguridad, confianza. Desde la parrilla frontal clásica con la estrella en el capó hasta los pilotos traseros sobrios pero distintivos, todo en él hablaba de funcionalidad refinada. En el interior, la sensación era de solidez y confort. Tapicerías de alta calidad, ajustes perfectos, ausencia de ruidos. El aislamiento acústico era excelente. Los relojes del cuadro de instrumentos grandes y legibles. La ergonomía, ejemplar. Era un coche que no necesitaba recurrir a pantallas ni a efectos digitales para envolverte en una atmósfera de calidad. El cuero, la madera real, los botones firmes. Todo en su sitio, todo hecho para durar. El E320 podía configurarse con una larga lista de opciones que lo convertían en una berlina de auténtico lujo para su época. Desde el climatizador Bizona hasta el control de crucero, pasando por el techo solar eléctrico o el sistema de sonido Bose, cada extra añadía un toque de modernidad y distinción. En las versiones más equipadas, encontramos asientos eléctricos con memoria y calefacción, sensores de lluvia, retrovisores eléctricos con antideslumbramiento e incluso teléfono integrado en la consola central, un detalle muy exclusivo en los años 90. Motor y mecánica. Bajo el capó, el M104 era un motor de la vieja escuela, fiable, suave, con carácter. Su entrega de potencia era lineal, refinada, sin vibraciones. El sonido, contenido pero con esa profundidad típica de los 6 cilindros en línea. Era un motor que no necesitaba ir alto de vueltas para moverse con autoridad. Además, era un coche muy equilibrado dinámicamente. No era deportivo, pero sí aplomado, noble, con un chasis que filtraba bien las irregularidades y un sistema de suspensión diseñado para cuidar al ocupante. Un coche pensado para devorar kilómetros sin esfuerzo. Y lo hacía sin rechistar. Conducir este coche era como flotar. La suspensión multibrazo trasera, las butacas amplias y mullidas, el aislamiento. Todo estaba orientado a una sola cosa, el confort. Y lo mejor es que, aunque pasen los años, sigue conservando ese carácter. Hoy en día, subirse a uno de estos y hacer un viaje largo es una experiencia que te hace replantearte si realmente hemos evolucionado tanto en los coches modernos. Obviamente, sus consumos no eran bajos, en ciudad podía rondar los 13 litros a los 100. Pero en autopista, gracias al largo desarrollo de su cambio, podía bajar a cifras bastante razonables. El mantenimiento, como buen Mercedes de la época, era sencillo si se seguían las pautas correctas. Muchos de estos coches siguen en circulación con más de 400.000 kilómetros, una cifra impensable para muchos modelos actuales. En cuanto a fiabilidad, el W210 tenía sus puntos débiles, como los óxidos en pasos de rueda traseros o algunas unidades con problemas eléctricos, pero el E320 con motor M104 estaba considerado una de las versiones más sólidas. Es un coche que, bien cuidado, puede durar toda la vida. Y eso no es una metáfora. Este coche fue un habitual en flotas de ministros y diplomáticos en toda Europa, precisamente por su imagen de elegancia y sobriedad. En Alemania era común verlo en autopistas rodando a velocidades de crucero que otros coches apenas podían mantener. En mercados como Turquía y México, donde también se fabricó, se convirtió en símbolo de estatus para empresarios.
Incluso en la cultura popular, su silueta fue reconocida, apareció en películas y series de la época como el coche serio, el coche fiable, el coche que inspiraba respeto. Muchos taxistas en Europa usaron el W210, sobre todo en diésel, y es frecuente escuchar historias de coches que alcanzaron los 800.000 kilómetros sin problemas graves. Ese es el tipo de leyenda que rodea a este modelo, la de un coche hecho para resistir. El W210 fue un símbolo de ascenso social en muchos países. Tener un Mercedes de esta categoría significaba haber llegado, tener un negocio próspero o representar cierta autoridad. Fue coche de embajadas, de ejecutivos y de familias que buscaban un coche grande y seguro. En muchos países, incluso hoy, ver uno bien cuidado sigue generando respeto. Aunque hablamos de un coche con más de 2 décadas de vida, lo cierto es que sigue ofreciendo muchas de las comodidades que uno espera en un coche moderno. Climatizador, confort en marcha, seguridad activa con ABS y control de tracción, airbags en todas partes, insonorización de calidad. Son elementos que aún hoy resultan plenamente válidos. Y eso lo convierte no solo en un clásico, sino en una alternativa real para el día a día, capaz de convivir con coches actuales sin sentirse fuera de lugar. Hoy en día, un Mercedes-Benz C320 W210 puede encontrarse en el mercado de segunda mano a precios que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros, dependiendo de su estado, historial y equipamiento. Es una cifra modesta para un coche que ofrece tanto. Porque no hace falta gastarse fortunas en la última tecnología para sentir lo que es conducir un buen coche. A veces, basta con un 6 cilindros atmosférico, una carrocería sólida y la sensación de estar al volante de algo hecho para durar. El Mercedes-Benz C320 W210 no necesita grandes artificios para ganarse tu respeto. Es uno de esos coches que te acompaña, que no exige, que simplemente hace su trabajo con una elegancia silenciosa. Y en un mundo donde los coches cada vez se sienten más impersonales, este Mercedes nos recuerda que, hace no tanto, conducir era una experiencia íntima, sincera, casi emocional. Quizás por eso, cuando lo ves pasar, aunque no haga ruido, algo dentro de ti se activa. Porque algunos coches no se olvidan. Se quedan contigo, como los buenos recuerdos, como los viajes en familia, como una carretera tranquila al atardecer. Esto no es solo un coche. Es un Mercedes, de los de antes.